Tengan ustedes buenas noches. Estamos ya en nuestra transmisión en vivo. Eh, Vamos a tocar hoy día el tema, la violencia y el juego. Esperamos, eh, buenas noches, esperamos un ratito a que se conecten algunas personas más, mientras voy compartiendo esta transmisión. Bien, vamos a empezar ahora. Entonces, eh, vamos a hablar sobre la violencia y el juego. ¿Qué es el jugar? Les damos la bienvenida a todos los que están conectados con nosotros. Desde el Museo del Juguete tenemos nosotros el compromiso de educar, porque es uno de los fines fundamentales de los museos, el educar, y además es un compromiso que hemos asumido hace bastante tiempo y ahora estamos dedicados justamente a poder canalizar con instituciones educativas todo lo que vamos desarrollando. Entonces, sin más preámbulo, quiero dedicar este video, este programa, a dos grandes amigos que han partido. Uno de ellos es Jorge Flores y el otro es Ricardo Valderrama, dos enormes investigadores peruanos, cusqueños ambos, y que han dejado este tiempo y toda su obra prolífica, toda su obra maestra. A los familiares, a Jorge, a Gonzalo, un abrazo profundo y que sea un compromiso nuestro el hecho de que tengamos que seguir trabajando con todas las enseñanzas que ellos nos han dejado, desde los que han sido sus estudiantes, desde los que no hemos sido sus estudiantes, pero hemos sido seguidores de su intelectualidad, de sus estudios, de sus publicaciones literarias, de sus estudios sociológicos e históricos. Un abrazo para ellos en la eternidad y nuestro compromiso de seguir trabajando por un Perú mejor, por una humanidad mejor. Empezamos. Hola Giacomo, bienvenido. Bien, eh, el jugar y la violencia tienen un vínculo. Cuando yo he escuchado muchísimo cuando hay explicaciones que nos dan algunos papás, algunas mamás al respecto de lo que significa el jugar, los juegos violentos, los videojuegos, y cómo se va mirando también un poco a los videojuegos, si es que en realidad hay que juzgarlos o no hay que juzgarlos, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en esa línea delgada del juego de los niños que están jugando y que de pronto estallan en una discusión, en una pelea, y vemos que pueden lastimarse inclusive algunas veces. Entonces, vamos a entender un poco qué es lo que ocurre con estas formas de comunicación que se tiene, con estas formas de explotar que tenemos los seres humanos durante el juego. Vamos a empezar indicando que el juego, el jugar, es un disfrute. Ese disfrute, esa, esas ganas de poder encontrar el placer, de poder encontrar el gusto de hacer las cosas, está dentro de los juegos, ¿no? Y el jugar es un acto libre, es un acto que en realidad no tiene mayor función que el disfrutar y dentro de ese espacio aparece una pequeña línea de la competencia, ¿no? Esa, esa pequeña, eh, digamos, frontera que se cruza con facilidad. En el momento en el cual nosotros analizamos esa pequeña línea de la competencia, podemos entender que dentro de toda nuestra animalidad y nuestra humanidad, y juntamente con otras especies, sí se compite. En realidad, se compite. Sin embargo, hay que aclarar de que en nuestra especie, los humanos, no solamente competimos por el afán de ganar o por el afán del disfrute, sino también eh, aparece un factor que es la acumulación de puntos, que significa el ganar o el perder.
Es esta dimensión del ganar o el perder, de la acumulación de puntos, que no tienen otras especies, hasta donde se sabe hasta ahora, eh, a nosotros nos coloca, nos ubica de repente en un espacio en el cual vivimos o convivimos con una suerte de presión. Estoy hablando específicamente para lo que significa el jugar. Entonces, esa pequeña línea de la competencia, ese pequeño espacio del competir y del sentirse ganador, probablemente también tiene mucho que ver con una serie de condiciones del tipo de cerebro que tiene el individuo. Vale recalcar que lo que voy a mencionar y lo que estoy mencionando no necesariamente obedece a cuestiones específicas, ¿no? O sea, hay generalidades de las cuales estamos hablando, porque no todas las personas somos iguales, porque no todos los cerebros funcionan igual, porque hay cerebros que no son violentos y hay cerebros que sí son violentos. Hay cerebros que tienen una predisposición para la violencia. Y también vamos a tocar un poquito ahora cómo es que aparece este tipo de, digamos, tendencia, ¿no? Es verdad que hay una especie de impulso, hay un instinto que nos va a llevar a tocar la violencia, porque vamos, son tantos años los cuales hemos nosotros tenido que ir evolucionando a través de las épocas diversas, en las cuales nos hemos tenido que confrontar violentamente por temas territoriales, por temas de comida, de alimentación, de preponderancias, etcétera, desde las cavernas hasta ahora. Hay una diversidad de hechos históricos que hemos tenido que nos van a ubicar en un depositorio de, digamos, innata violencia, de instinto de violencia. Pero no significa que sea un estado continuo, un estado permanente el que seamos violentos. Por supuesto que todo esto que estoy indicando tiene factores para ser activados. Hay muchos factores que van a hacer que el cerebro violento tenga la predisposición en determinados momentos. Jacqueline, bienvenida. El privilegio es para mí de tenerte como seguidora del Museo del Juguete. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar un poquito de los factores o insumos que hacen que el cerebro tenga esa predisposición de violento. Hay unos indicadores que pueden ser biológicos. Yo mencionaba hace un rato que eh, no todos los cerebros funcionamos igual, no todos los cerebros funcionan igual, y que hay algunos que tienen algún tipo de predisposición. Yo recuerdo alguna vez cuando estábamos haciendo un curso de psicología forense, había un estudio, un análisis sobre algunos, en criminología, sobre algunos criminales que habían tenido una determinada conducta cuando eran niños y súbitamente cambió a un estado violento. ¿Qué ocurría? Ocurría pues que de repente en algún capítulo de su vida infantil, en un acto violento dentro de la familia, han recibido algún tipo de golpe en la cabeza, ¿no? O esos famosos sacudones que dañan el cerebro, sobre todo en la parte frontal, y que hace que justamente se pierda ese tipo de sensibilidades, de empatías, que va a ser uno de los factores como indicador, digamos, ya biológico, ¿no? El otro puede ser la búsqueda de sensaciones. Hay una diversidad de personas, de niños, de adolescentes, que estamos en búsqueda de sensaciones nuevas, ¿no? Factor adrenalina, algunos le dicen, ¿no? Entonces, estamos siempre buscando la audacia, el peligro, el riesgo, y va acompañado también de una inteligencia que ayuda a movilizarse por todos los espacios, por diferentes estadios de nuestra vida, con esa picardía de repente, que además va a provocar vivir intensamente, ¿no? Entonces, cuando se tiene esta chispa dentro de uno, que lo efervece, que lo enciende, se va a buscar esas sensaciones que no necesariamente siempre van a tener el rigor del pensar la consecuencia, sino también
va a ser el impulso el cual lleve a un estado violento. Otro de los insumos es la baja empatía, ¿no? O sea, no tenemos mucho el sentimiento empático para poder decir, bueno, sentirá que lo estoy avasallando, que cómo se sentirá si digo esto, o actúo de esta manera, o lo golpeo, o hay una respuesta de agresión sobre la otra persona. Entonces, no tenemos esa capacidad empática porque no se ha trabajado, no se ha desarrollado, no se ha acompañado en este tipo de observación y de visión del entorno social. El otro factor, eh, el otro factor que, digamos, va a ser importante es la baja tolerancia a la frustración. Y creo que esto es uno de los factores comunes en los niños, sobre todo, cuando pierden o cuando no pueden lograr algo. En esos momentos, cuando existe la frustración esta, es donde explotan en forma violenta y no miden absolutamente nada. Entonces, este trabajo de la tolerancia a la frustración no es un trabajo de un día, de 3 días, no es un trabajo constante, permanente, sobre todo de acompañamiento, según el tipo de personalidad, el tipo de reacciones que pueden tener en la familia los diversos componentes, ¿no? O también la predisposición que puede tener el niño o la niña independientemente. Eh, También hay sentimientos negativos. Los sentimientos negativos, estamos hablando específicamente del odio. ¿Cuándo es que podemos empezar a sentir estas emociones tan oscuras, sórdidas, que podamos sentir odio por alguna persona a tal punto de tener que explotar en un acto violento? Para esto hay una memoria que probablemente puedan ser otros de los factores que he mencionado, los que van sumando de a poquitos, no quiere decir que solo se tenga uno, podemos tener la colección completa, pero en diversos grados. Eh, pero cuando se almacena ya el odio, pues es una explosión de aquellas que como sentimiento negativo vulnera al que estoy agrediendo y también a mí me sobreexpone de alguna manera a lo que pueda, a la consecuencia, ¿no? Eh, Otro de los factores es el factor social, ¿no? En qué entorno se viene desarrollando, si es una sociedad hostil, si es un grupo humano hostil, si es una familia difícil, hostil, con mucha violencia adentro, también va a ser un componente que va a poner a la persona en alerta, va a poner al niño, al adolescente, lo va a poner en alerta y va a sacar pues de él una respuesta, ¿no? También puede haber tolerado demasiado, vemos esos casos de los niños que son muy tranquilos y que de repente de una sola le lanzó la silleta o la carpeta a alguno de sus compañeros en medio de un juego, pero estaban jugando y no sé qué pasó y se volvió loco, dicen, no, no, no. O sea, hay factores sociales que han tenido que actuar como activadores, ¿no? Bueno, pues hay una memoria que viene de atrás, ¿no? Ahora, por otro lado, está la negligencia por parte de los padres, por parte de los veedores, de los educadores, de quienes están en torno a ellos, que no les ayudan a poder canalizar algunos actos violentos. Entonces, estos factores que he mencionado, el biológico, factores de la búsqueda de nuevas emociones, la falta de empatía, la intolerancia a la frustración, los sentimientos negativos, todos estos factores tienen que ser observados y llevados de alguna manera. Ahora, estas se manifiestan, pues por supuesto, en forma física y también en forma psicológica. Hay que mencionar también que durante todo este acontecimiento hay diversos estados emocionales que van a jugar un factor importante para poder expresar el momento violento. Puede ser un enojo, puede ser disgusto, puede ser la tristeza, puede ser el interés también de saber qué es lo que puede suceder.
hasta dónde pueden ir mis límites, o de repente puede ser una explosión de alegría, ¿no? Eh, puede ser incluso contradictorio lo que estoy mencionando, pero ¿cuántas veces hemos visto que hay chicos o niños que están alegres, están con algo en la mano y ¡pum!, le golpean al otro con una explosión de alegría, ¿no? Pero no deja de ser un acto violento. Estas emociones es bueno que ellos aprendan a conocer. Y nosotros, los adultos, los que estamos como educadores en torno de los chicos, los padres que estamos en torno de nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de enseñarles y de que puedan ellos conocer, reconocer, admitir y expresar sus emociones, sus sentimientos, para que estos estados emocionales tengan un tipo de control. Bien, gracias Vilma. Sí, en realidad es un tema que necesitamos siempre aclarar y ir acompañando. Machi, felicitaciones también a ustedes. Creo que hace poco han tenido un aniversario de tu patito y tú. Un abrazo en la distancia. Bien, continuamos. Eh, cuando nosotros les enseñamos a reconocer sus estados emocionales, también nosotros nos ejercitamos para poder ir identificando y reconociendo los tipos de violencia. En realidad, en todo este espacio de la violencia, hay muchos factores que hacen que nosotros podamos ver que tenemos parte para que sucedan, ya sea dentro de nuestras familias o sea en nuestra sociedad. Todos, porque somos un conjunto, somos un engranaje que vamos marchando a la par en absoluto. Eh, Tenemos que saber reconocer los tipos de violencia que existen para saber que los vivimos primero y lo segundo, para saber que obligamos. La violencia en realidad es un instrumento de sometimiento, ¿no? O sea, el juego es un deseo de complacencia y de disfrute. Y la violencia es un instrumento de sometimiento. Y cuando hablamos del competir, cuando hablamos del jugar, cuando hablamos sobre esta carga que de repente siente la persona en ese mismo límite del juego y de la violencia, estamos hablando de el querer obligar a la otra persona, del querer someter a la otra persona de mala manera a que esté de acuerdo con lo que yo digo, con lo que yo hago o cómo planteo el juego. Entonces, cuando reconocemos el tipo de violencia que puede haber, puede ser violencia física, puede ser violencia simbólica, ¿no? Puede ser violencia doméstica, puede ser violencia sexual, violencia racial, puede ser micromachismo, machismo, ultrafeminismo, o sea, hay diversas expresiones de la violencia, ¿no? Pero dado el momento, dado el instante en el cual se produce la irrupción del juego por un acto violento, tenemos que identificar de dónde viene, qué tipo de violencia está utilizando y cuál es la memoria. Y cuando nosotros vemos cuál es la memoria, podemos encontrar de repente el rastro en nuestra propia personalidad como padres. Hay, una, hay un estudio que dice que el lugar más violento, tan violento como un campo de guerra, es la familia, es el hogar. No puede haber lugar más violento como el espacio de un lugar de combate, de guerra, que la familia. Esto tiene que ponernos a nosotros en sobreaviso y en alerta, porque ciertamente dentro del espacio familiar, pues hay una diversidad de formas de violencia que nosotros realizamos consciente e inconscientemente. Y también esto nosotros vamos caminando sin poner un freno. Vamos creciendo como familia, vamos creciendo como personas sin poner un freno, sin poner un poco de conciencia en los actos que vamos realizando y poder ir corrigiendo todos estos capítulos y actitudes que vamos teniendo. Entonces, si no pongo esto
en evidencia, no voy a poder trabajar y voy a trasladar a mis hijos esto. Es verdad que tenemos esa carga natural que decía, que no se pueden borrar en 14 millones de años, no vamos a borrar el acto violento de nuestro ADN, pero no es, repito, no es que sea un estado permanente. Probablemente nos espantamos con lo que dicen de los videojuegos, de los juguetes que son armas. Inclusive han habido campañas enormes para que no se puedan vender juguetes que tengan forma de armas o que sean soldados o que sean juguetes determinados violentos. Estos, estas campañas pueden, no están enfocadas, porque un juguete, a ver, un juguete de estos es una pistola. Yo lo prohíbo, no lo compro, lo quemo, lo intercambio por un peluche, algo menos agresivo y qué sé yo. Desaparece y tengo otra pistola. O sea, el juguete, el juego simbólico, no necesita necesariamente el objeto. Y para que podamos nosotros discernir realmente la violencia, no podemos culpabilizar al objeto. No podemos decir, hacer ingentes campañas, gastar un montón de dinero para hacer campañas televisivas para decomisar juguetes que incitan a la agresión. Nada que ver. No se incita a la agresión con un objeto. Incitamos a la agresión con nuestros actos, como padres, como maestros, como amigos, como sociedad. Lo que pasa es que está muy publicitada la violencia también. A ver, yo les pregunto a los que vayan a ver este video posteriormente, a los que están viendo el video ahora, ¿es vuestro estado permanente estar violentos en vuestra vida? ¿Es permanente? ¿Es una constante? Todo el tiempo están que cuando caminan en la calle empujan, patean, cuando entran a las tiendas jalan, tiran, rompen, golpean. No, no es nuestro estado natural la violencia. Pero, sin embargo, ha tenido tanta publicidad, que sí, nosotros le hemos parado demasiado oído y trabajamos más entendiendo y nos lo hemos creído que estamos todo el tiempo en una desgracia. Eso es lo que nos muestra la televisión. Solamente actos violentos, muerte, malas noticias, agresiones, violaciones, robos, de tanta publicidad que creemos que somos así. Entonces, hay que nosotros más bien reconocer nuestro tipo de violencia, el tipo de violencia que tenemos nosotros para poder corregir, para poder encaminar, para poder limpiar desde nuestra personalidad y no seguir transmitiendo a los demás. Eh, Ahora, es verdad que hay que reconocer que esta nuestra violencia de repente es mucho más expresa a los 2 años, ¿no? A la edad del no, 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 no. De pronto, a los 2 años, pues empezamos a tirar las cosas, empezamos a romper, a gritar, a pegar, queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Las personas que están viendo y que tienen niños de 2 años o 3 años o alguien de esa edad, obsérvenlos, obsérvenlos. Esas edades son las que, en esa edad es en la edad en la cual, pues, la memoria de repente violenta se activa porque está muy limitada la forma de querer lograr y adquirir las cosas, de poder entender lo que no podemos entender. Entonces, si a esa edad a nosotros nos enseñan a canalizar nuestras frustraciones, nos enseñan a canalizar la empatía, el afecto, y no vemos a nuestros hijos como si fueran unos demonios, porque literalmente a mí me han dicho, ya no aguanto más, parece mi hijo o mi hija una poseída, parece un demonio. Y yo digo, pero a ver, vamos a estudiar. La palabrita estudiar, que no es meterse al libro, ¿no? Pero hay que leer un poquito. ¿Qué es lo que ocurre a los 2 años? Entonces, tenemos que saber qué es lo que pasa con nosotros, qué es lo que está pasando con una persona de 40 años, cómo ve el mundo. Ya no es igual en la adolescencia. Se ha parado demasiada pelota a la infancia, pero para poder tener complacencia, no para tener un acompañamiento.
para solamente educar en todo lo que significan los contenidos que se van a requerir para la universidad. Pero la dimensión emocional nos hemos olvidado, ¿no? Y entonces, en las escuelas hay una carencia tremenda de la construcción de esto conjuntamente con la familia, porque esta no es labor solamente de la escuela, esta es una labor de la familia con la escuela. ¿Por qué? Porque está ese otro componente denominado sociedad. Y claro, en la escuela puedo enseñar valores, puedo enseñar según el tipo de escuela que sea, si es una escuela católica, si es una escuela cristiana, si es una escuela agnóstica, si es una escuela tradicional, el tipo de escuela que sea, va a tener la construcción de los valores, la identidad y qué sé yo, ¿no? Según el perfil que quiere cada institución. Pero las familias están comprometidas de la misma manera o solamente han llevado ese colegio a sus hijos por la oportunidad, por la posibilidad. También hay un compromiso. ¿eh? Entonces hay que ser coherentes y trabajar de la mano con las familias y los colegios en la construcción de la dimensión emocional. Y tienen que en ese encuentro diverso de emociones, donde se producen la violencia, de pronto están jugando fútbol, o están jugando Nintendo, o están jugando lo que fuere, y empieza el acoso, empiezan los golpes, empiezan los insultos. Ahí, inclusive, miren, a los 3 años, ya el ser humano se olvida de la violencia así como tal, ¿no? De ese no, no, no y la imposición. ¿Por qué? Porque a esa edad ya tiene sus otro tipo de habilidades motoras más desarrolladas, entonces sus tipos de agresión son indirectas. Sus agresiones son indirectas y empieza a utilizar otros mecanismos. Y claro, esto se traduce con el entrenamiento en violencia emocional, en violencia psicológica, ¿no? Entonces va a vulnerar psicológicamente, ya no va a ir al golpe directo. Y pues más adelante inclusive la violencia simbólica, el uso de símbolos que para mellar, para amedrentar a los demás. Ahora, eh, hay dentro de estas agresiones directas e indirectas una serie de acontecimientos que son muchas veces invisibles, y creemos que no existen. Se ha puesto mucho de moda, por ejemplo, ahora el acoso en las redes, ¿no? El acoso en las redes, ahora que justamente se ha cambiado todo a una etapa virtual, ya no hay el colegio en físico, y cómo nos fastidiamos, cómo se fastidian los chicos. ¿Cuál es el tipo de acoso? Bueno, de repente de alguna manera se ha reducido, pero sin embargo, hay grupos en los cuales sí se va manteniendo el acoso, sí se va manteniendo formas de violencia, ¿no? Algunos son visibles, algunos invisibles, y pues también aquí estamos frente a una cuestión grave que significa la normalización de la violencia, ¿no? Nos hemos acostumbrado por tanta publicidad a normalizar la violencia y la hemos normalizado con nosotros mismos, en el trato a mi pareja, en el trato a mis hijos, en el trato a mis padres, en el trato a mis amigos. Entonces, cuando hablamos de juego y violencia, yo quisiera recalcar que no es necesariamente un juguete o un videojuego el que nos va a llevar a la violencia o que nos va a convertir en personas violentas. Quiero que justamente el objetivo de este programa es que podamos tener nosotros la audacia de salir de esa nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort como padres, por ejemplo, es que eh, hemos normalizado que nuestros hijos puedan vivir en esta época con estados de violencia que si tienen derecho de defensa con violencia. Y no hacemos mucho porque estamos nosotros con nuestras resoluciones de necesidades básicas
que además han sido aprendidas, porque tenemos que lograr objetivos que nos han dicho que tenemos que lograr, porque así está estructurada la sociedad. Y sin embargo hemos olvidado que nosotros somos factores sociales y que si nosotros proponemos una nueva sociedad, proponemos una transformación social desde mi núcleo llamado familia, la familia que tengas, el tipo de familia que tengas, si es monoparental, si es padre-madre, si es con la abuela, si vive solamente con la tía, pero es familia, cualquier tipo de familia. Y tenemos la responsabilidad y podemos conglomerarnos, agruparnos, tener personas que piensen al igual que nosotros, que vivan al igual que nosotros y que además se puedan establecer los códigos que nosotros necesitamos que valgan, no los que el mercado nos puede traer como una consecuencia. Claro, por otro lado, el Estado, ¿no? El Estado pues está en su otra zona de confort, porque el Estado tiene otras prioridades. En educación y en salud ya vemos el desastre. Mejor, ¿para qué ahondar este tema? Pero el Estado tiene gran responsabilidad en esto. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones no hace la regulación de todo lo que significa la publicidad a favor de la violencia. Y tampoco los otros ministerios hacen la regulación de esto, cada uno en lo que le compete. Se han conformado con oficializar lo que ocurre. Por ejemplo, el famoso feminicidio, que jamás, jamás tendría que haber salido una ley con ese nombre de feminicidio, porque se oficializa, se normaliza el asesinato a la mujer. O sea, miren cómo vamos normalizando actos violentos. Y claro, queremos tapar el sol con un dedo diciendo, los juguetes, los juegos, los videojuegos son los culpables. Ay, vamos a bloquear, vamos a pelear, que mi hijo está... Y cuando ves a tu hijo sentado jugando un videojuego, ya, se armó el quilombo porque de pronto empieza la discusión y la pelea y la bronca. Ya ves, estás violento, ese juego te pone agresivo, ese juego te pones... ¿Y no te has dado cuenta cómo le has dicho? Si tu carga de miedo también tiene una respuesta violenta, un acto violento, hay que revisar un poco. A veces queremos delegar a otro o responsabilidad, echar la culpa al otro sobre lo que en realidad nos corresponde a nosotros. Y por otro lado, nosotros como sociedad, más allá de la familia y del Estado, hay cuántas organizaciones sociales existen que no trabajan ciertamente por erradicar la violencia en nuestro país. Porque lo único que buscan muchas organizaciones sociales de base es tener un rostro político. Pero concretamente no existe. Ni qué decir de las empresas que lo único, que además se llevan el grueso de todo lo que significan los impuestos, las ganancias, eh, solamente se ocupan de hacer publicidad a favor de lo que quieren y van por encima de todo e inclusive si tienen que poner publicidad violentista la ponen y encima creemos nosotros que nos están haciendo un favor. Podemos recordar, por ejemplo, las publicidades de lo que trae el cine, ¿no? ¿Cuántas películas estas de Hollywood tienen carga violenta? O sea, ¿cuál es el peso pesado de las películas hollywoodenses? Y esas que entran a nuestra casa por cable, que entran por CDs, que entran por internet, por todo lado. Pero, sin embargo, hay otras películas maravillosas de producción nacional, hay cineastas jóvenes, arequipeños, puneños, que están haciendo extraordinario trabajo. Y inclusive para niños, para adolescentes. Hay en Lima también otro grupo de cineastas que está haciendo cine. O sea, hay opciones para poder entender que socialmente tenemos que hacer un cambio. No podemos ser tan irresponsables de culpabilizar a los juguetes, de culpabilizar a los objetos, a los videojuegos. Ciertamente,
quiero recalcar algo acá. Hay algunas patologías, ¿no? No todos somos iguales. Claro, es posible que hayan chicos que sí se activan con los videojuegos de repente en forma violenta porque hay componentes que les ya traen como una especie de memoria que no les acompaña, no les ayuda mucho a canalizar esos videojuegos. Y además que cuando juegan, están sujetos ellos a un tipo de predisposición debido a que hay alteraciones, ¿no? Entonces, lo mejor es tomar al toro por las astas y saber definitivamente, como recomendación final, saber definitivamente eh, qué tipo de violencia tiene mi hijo, en vez de culpabilizar al juguete, al objeto, al videojuego, a lo que fuera, me pongo a observar o a mi estudiante y canalizo. ¿Sabes qué? Ha pasado esto, hago un registro, está sucediendo esto y hay que buscar ayuda. Hay especialistas con niños, con adolescentes y también con adultos. La violencia es una memoria de la familia. Esa es una memoria de la familia. Y el problemita es que no nos hemos detenido a ver hasta qué punto somos agresivos y violentos y en qué momentos sale esto de nosotros. Bien, no sé si hay algunas preguntas, hay algunas, de repente, hay algunos aportes que puedan ir escribiendo, dejándolos, para poder dar respuesta mejor aún si es que interactuamos. Entonces voy a estar a la espera de repente si es que hay algo, o de repente también durante la semana se puede ir escribiendo y pues vamos interactuando, no es tan importante hacerlo en este mismo momento. Bien, eh, quiero agradecer a, al Ministerio de Cultura de Arequipa que nos ha otorgado el auspicio nominal con el uso del logotipo del ministerio, con un reconocimiento a nuestra labor cultural que vamos desarrollando consecutivamente desde el año 2011. Primero en la ciudad del Cusco, luego en Arequipa y con el museo itinerante, con exposiciones, talleres y además mencionarles que retomamos en el mes de septiembre todos los domingos con las clases de quechua, que también dentro del museo tenemos el programa Cusicuy, que es un programa de interculturalidad y que en este tiempo estamos trabajando el idioma de nuestros abuelos. ¿Por qué creemos que es importante? Porque un pueblo sin memoria es un pueblo que probablemente no tiene o retarda todas sus capacidades para seguir creciendo desde la dimensión holística que somos, ¿no? Bien, no hay preguntas por ahora. Les agradezco muchísimo y pues hasta siempre. Un abrazo para todos y espero vuestros comentarios. Muchas gracias.